las técnicas tradicionales de la elaboración del ladrillo de arcilla, ¿verdad? Desaparecido la mayoría, la materia prima. Tenemos la estación de ferrocarril, usted debe conocer, ¿verdad? Pero la estación de ferrocarril ya se avanzó más en eso, más bien regular, así una la red. original y la que se trasladó después. La verdad que tuve la oportunidad de estar en Encarnación justamente cuando ya la cota del nivel iba levantando y era prácticamente como Venecia, le digo yo. Pero transitar todo eso, esas edificaciones, yo creo que ahí se podría hablar de memoria, ¿verdad? ¿Por qué no tener un museo de la memoria, ¿verdad? Con toda esa documentación que yo pienso que es importante acopiar de Encarnación, porque el Correo era un edificio prácticamente, nunca vi un edificio tan hermoso como bello. bello. Belleza, después toda la parte de la costa y la estación de ferrocarril, ¿verdad? La original, la que lastimosamente por esto que sucedió con Yacyretá, también fue afectado la de Carmen del Paraná, ¿verdad? Incluso en ese proyecto intervine de manera individual, o sea, pude trabajar con la empresa que iba a trasladar eso y lastimosamente que no se prefirieron ciertos temas porque no solamente esos edificios paradigmáticos, sino todo el contexto, porque a partir de esos edificios se ubicaban los galpones, por ejemplo, con una arquitectura fabril, ¿verdad? Que sinceramente queda en la memoria, en la retina, ¿verdad? Yo Claro, me pienso... parece muy buena justamente para eso aprovecho, ¿verdad? Y comparto para echarle más luz a lo que sería nuestro diseño de museo, porque en nuestro caso es viable, ¿verdad? La dirección del campus aceptó, conversamos con ellos para que tenga una aplicación de definir. Ya hay un museo, ¿verdad? De hecho, ¿verdad? Un museo que está en formación y le extenderíamos eso, ¿verdad? Como decíamos, lo que decíamos tantas veces y desde hace muchos años, a esta altura ya lloramos todos, ya juntamos las lágrimas en una parte, pusimos estas son las lágrimas derramadas por lo que ocurrió y a partir de eso tomamos el aire y con distintas manifestaciones culturales, empezar por la academia, ¿verdad? Porque muchas de las cosas ocurrieron por lo que decían, ¿verdad? Lo que dijo la profe Mari Carmen y los demás, es la falta de conocimiento y de interpretación principalmente de los políticos. Se deja para última hora, teníamos el agua, te conoce, hasta la media pierna, no, los tobillos, media pierna, y de madrugada corriendo pronto, ¿dónde se lleva, verdad? Bueno, el punto es que aprovechar ahora esta situación, ¿verdad? Y definir un museo, ¿verdad? A partir de las olerías, ¿verdad? Museo de la memoria, y que tenga el componente principal de la tecnología, ¿verdad? De la informática, de la ingeniería informática para, digamos, en una primera etapa tener esa prioridad, llevar adelante de compartir los conocimientos, los criterios, la educación, ¿verdad? En el caso de la universidad hay un colegio primario y secundario y después están todas las universidades y abrir eso. Consideramos nosotros que esta es una oportunidad donde, sobre todo yo que por mi transitar y así ya soy el viejo, hoy cumplo 64 años, ¿verdad? Gracias. Entonces, es una oportunidad que se tiene de abrir todo lo que se puede, porque siempre se manejó con un coto muy cerrado, hay que no se toque, que se guarde en el museo, nomás todo luego. Entonces, valoramos esta oportunidad y lo queremos hacer así con la ingeniería informática. ¿Verdad? Nosotros somos ciencia y tecnología en la universidad y por una parte está ingeniería informática y por otro lado está arquitectura, que con estos planes de investigación y utilizando la metodología y todo eso, integramos el equipo de investigación, empezar con esto, ¿verdad? Y después para que tenga cola, para que continúe, para que deje huellas y barba y todo eso,
para las generaciones futuras, en el sentido académico estoy diciendo, y entonces toda esa tenemos 60 edificios y sitios relevados, fotografiados. Justamente ese trabajo que ustedes hicieron coincidió con ese trabajo de que hicieron la intervención en la estación del ferrocarril de Carmen, cuando eso recién salían las planillas, ¿verdad? Y entonces se puede hacer, y mucho, con que tengamos esa lista preliminar ya se avanza muchísimo, porque al final, como siempre decimos, topamos con el abogado. Muéstrenme algo, un papelito, un cuaderno de 20 hojas donde esté una lista vieja firmada por alguien, y dame ese y yo voy a defender. Pero si no hay nada luego, entonces es muy difícil. Muchas gracias. Justamente la tarea de mensaje era un compromiso de la EBI para la realización de esos movimientos, ¿verdad? Yo no sé quién debe tener toda esa información, porque creo que se relevaron en planos arquitectónicos, parte histórica, y toda esa información se trasladó en fichas, ¿verdad? Que sería oportuno, ¿verdad?, saber quién tiene o pedir a la EBI, porque es información que es fundamental en un proceso justamente para algún museo, para algún proyecto de memoria de lo que fue el centro histórico en su... Claro, de hecho yo tengo la mayoría de los materiales, porque yo integraba ese equipo de rescate, ¿verdad? Con abogados, arquitectos, ¿verdad? Arqueólogos. Tiene una copia oficial, tiene la entidad binacional, por supuesto, y tiene la municipalidad de Encarnación, ¿verdad? Justamente a través de eso, a través de la academia, no se trata también de publicar todo, porque sino verlo por parte, y los testimonios están en depósitos de los 64 edificios. Se sacaron así, en las medidas de lo posible, de una muestra de la tecnología, una muestra de los procesos constructivos, más la ficha de la memoria. Un trabajo que, dentro de todo el llanto y la desesperación y las frustraciones, no se perdió todo. Hay, ¿verdad?, para lo que venga después, para lo inmaterial, por ejemplo, las técnicas de fabricación del mosaico calcáreo, de la bovedilla, del uso del hormigón, de la chapa, ¿verdad?, 1900, del ladrillo y todo eso, que a los jóvenes les apasiona eso, si uno les organiza todo bien. O sea que en el caso de Encarnación, y más todavía con estos aportes que ustedes hacen, su aporte yo valoro muchísimo, porque es la luz. Antes no teníamos así alguien que nos iluminaba, y porque por varios motivos. Entonces parece ser, mañana, esta tarde ya quiero hacer 50 fichas, ¿viste? Como esos viejos apurados, ya quiere hacer todo pronto, porque tiene poco hilo en el carretel, se dice. Entonces, no obstante, vamos a hacer y vamos a plantear, y valoramos mucho, porque de hecho hay muchas fichas, ¿verdad? Hay por el mundo, y como de Colombia, pero una paraguaya, ¿sí? Eso es otra cosa, ¿verdad? Otra identidad, saber, ¿verdad?, los nombres y todo eso. Le voy a mostrar la ficha de bienes inmuebles, ¿verdad? Como esto iba dirigido a la parte de museos, ¿verdad? También el contenedor es muy importante. Tenemos la ficha para inmuebles, y la verdad que es un trabajo muchas veces silencioso, pero es gratificante, ¿verdad? Tener toda la información de un bien acopiado de manera metodológicamente unificada a nivel nacional, para nosotros es un logro que muchas veces tal vez no tenemos todo lo que quisiéramos tener, pero el esfuerzo diario y sobre todo la investigación que implica cada bien, y que eso quede ya guardado en un sistema, para nosotros fue un avance crucial. Por eso yo también valoro mucho al MITIC, ¿verdad? Nosotros
yo sé que ellos tienen muchísimo trabajo, pero dedicarle una programación al patrimonio cultural paraguayo, para mí fue algo sumamente gratificante, le digo yo, encontrar personas que se apasionaron más que nosotros en esta tarea, ¿verdad? Ellos dijeron, ¿qué es el patrimonio y por qué hay que registrar esto? ¿Y cómo ustedes necesitan? Y ellos se esmeraron en esta primera fase porque queremos seguir avanzando con la arquitecta Mari Carmen. Queremos crear una lista roja del patrimonio cultural de todos los objetos robados, por ejemplo, de manera que la Interpol, los municipios, Encarnación, Pilar, todos puedan acceder y ver lo que se robó de nuestro patrimonio y qué está en fuga. Porque el patrimonio es de todos los paraguayos. Puede estar en un museo, puede estar en colección privada, puede estar, pero el acervo cultural, por eso es que para sacar del país no es tan fácil. O sea, si es que uno va a seguir los canales correspondientes, o si no entraríamos en un tráfico ilícito, si es que se saca del país una vasija, algo arqueológico, y únicamente socializando estas tipologías a aduana, a la policía, ellos van tomando conocimiento y a partir de este tipo de espacios hemos logrado mucho, porque se han decomisado piedras, se han decomisado parte de yacimientos arqueológicos. Entonces aduana de repente me parece que esto dijo o yo vi, ¿verdad? Porque no necesariamente son personas que estudian el patrimonio cultural, ¿verdad? Entre sus funciones, pero con este tipo de capacitaciones ellos pueden visualizar las tipologías. Entonces, ante la duda, ellos ya saben cómo accionar. Bueno, voy a ir mostrándole un poco nuestro sistema. Vamos a ver qué es lo que... Y en este propuse esta imagen es un San Juan, es una pieza jesuítica, donde por ejemplo estábamos acompañados por un restaurador. Qué lástima, dice, esta pieza tenía toda una repintura, ¿verdad? Entonces la comunidad pidió hacer un testeo, porque no sabemos por qué motivo en algún momento a alguien se le ocurrió pintarle encima, ¿verdad? Y encontramos toda la pintura original y cómo cambia la pieza, ¿verdad? Esta pieza fue restaurada, pero ahí está la marca, no sé si ven. Y todo esto surge en este tipo de procesos cuando uno empieza a analizar las piezas, ¿verdad? Esta pieza está repintada, entonces de repente encontramos el hallazgo de la policromía original en la época jesuítica y se va rescatando en acciones futuras de restauración, ¿verdad? Entonces entramos a la parte 2. En la parte 1 vimos los niveles de recolección de datos, el nivel de inventario. Nosotros después le podemos enviar las fichas, ¿verdad? A ustedes, modelos de ficha de este trabajo. La ficha a nivel inventarial, que es lo que más utilizamos. La nivel de catalogación también podemos enviarles como un ejemplo, ¿verdad? Y entonces concluimos así la primera parte y también el circuito de trabajo que implica las etapas, que es el trabajo de campo, el listado preliminar, asignarle la numeración progresiva, tanto en nuestro listado como en las piezas, siempre que la pieza pueda soportar eso, ¿verdad? Porque la idea es no ocasionar daños en este proceso. Y entramos entonces, ya teníamos las fichas, el estándar en Word, en Excel, pero no teníamos cómo sistematizar esta información. ¿Qué significa eso? No teníamos un sistema. Y con la ley 5621 se abre un campo mandatorio, un artículo donde dice créase el sistema de registro de bienes del patrimonio cultural nacional. Entonces hablamos de las primeras iniciativas para un inventario nacional, se instauran en la ley, la antigua ley 946, cuyas atribuciones contemplan la identificación, la catalogación y el registro,
Y todo esto es ampliado con la ley actual, ¿verdad? Hablamos del cambio de paradigma sobre lo que es considerado patrimonio cultural. La Dirección de Patrimonio Cultural, a cargo de la arquitecta Mari Carmen, es parte integrante de una apuesta hacia la consolidación de todo lo concerniente al patrimonio del país y su tutela, con acciones tendientes a responder a políticas culturales de Estado y propender actividades a través de sus 4 direcciones articuladas entre sí. Una de ellas lo constituye la Dirección de Registro, siendo el eslabón que da identidad a los bienes patrimoniales inmuebles, muebles e intangibles y centralizándolo en un sistema informático documental. Esta fue la primera iniciativa. Como no teníamos en el 2010 más o menos, no teníamos presupuesto, no había un instituto, un ministerio del Estado que pueda ayudarnos en la configuración de esas fichas que le había mostrado, de manera que yo pueda entrar a un sistema y consignar y que eso quede guardado en una nube o en una database, ¿verdad? Entonces, hicimos una configuración con la licenciada Liliana Plate, que estaba en ese entonces en la Secretaría de Cultura, en un sistema que se llamaba Winisis. La verdad que nos sirvió bastante en un inicio, pero como era dedicado este sistema Winisis a documentos, al cabo de 8.000 objetos empezaba a colapsar, ¿verdad? Entonces, les muestro un poco el camino transitado. Y desde finales del año 2019 se encuentra en funcionamiento el sistema Ñandutí. La vocación de este sistema es ayudar a conocer y registrar los bienes culturales, servir como modelo para una definición de los procesos técnicos de trabajo, ayudando a normalizar la actividad en las diversas instituciones y actuar como soporte para el establecimiento de un registro colectivo del patrimonio cultural existente en territorio paraguayo. En el sistema se encuentran cargadas las fichas de bienes muebles, inmuebles e inmateriales, que luego le voy a mostrar, o no sé, vamos a ver si me deja compartir así en forma directa. Ustedes siguen viendo mi presentación. Sí se ve, profe. Bueno. Lo que vamos a hacer que al final voy a mostrarles al final les voy a mostrar el tema del sistema, ¿verdad? Para que un ratito voy a mirar. Creo que ahí dejé de compartir un ratito. PDF el que estoy buscando. Ahí salí, ¿verdad? Dejé de compartir. Sí, profe. Bueno, voy a volver a abrir mi presentación. En un momento voy a poder compartir de vuelta. Voy a ver si puedo ya que salí. Mi profe tiene como un ecualizador para su celular que ella le va a salir. Y con eso volvemos a
Más nadie ganó esa conectora. Buenas, me caí. ¿Pueden ver lo que estoy compartiendo? Sí, claro, se ve. Bueno, yo les presento el sistema Ñandutí. Uno entra con un password. Voy a salir ahora, les voy a mostrar. Tiene un password justamente porque hay datos muy sensibles. Nosotros aquí acopiamos patrimonio cultural mueble de museos privados, públicos, colecciones privadas también. Nuestra fase 2 justamente es ver la manera de que esto esté online con, no sé si decirlo, evitando mostrar ciertos campos como la ubicación de los objetos, porque hay personas malintencionadas que dedicadas al tráfico internacional de obras o también de manera nacional. En pandemia, por ejemplo, varias iglesias sufrieron robos de partes de retablos, la puerta de Santa Rosa y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, aquí yo ya estoy en el sistema, se llama Ñandutí y es un campo mandatorio, como decía en el artículo 38, la creación del registro de bienes del patrimonio cultural nacional que tiene por objeto la inscripción de los bienes patrimoniales nacionales. Con este objetivo ha sido desarrollado un sistema para el registro de patrimonio cultural del Paraguay, construido de manera interinstitucional entre la Dirección de Registro de la Dirección General de Patrimonio Cultural y el Ministerio de Tecnología de la Información, MITIC, y la aplicación recibe la denominación de Ñandutí porque hacemos tipo una metáfora, porque el Ñandutí está conformado por muchísimos puntos para crear un universo y es justamente lo relacionamos con nuestro patrimonio que también está conformado por múltiples tipologías existentes en el país que forman el conjunto riquísimo de patrimonio, el colectivo de patrimonio cultural del territorio paraguayo. Acá en el sistema tengo 3 pestañas, ¿verdad? Me voy a ir a ver lo que es el patrimonio mueble. Y aparece un listado que sería de manera informatizada el listado que nosotros estábamos relevando de manera en el trabajo de campo. El número de registro, acá ustedes ven un número de registro alfanumérico, ya está consignado de manera automática por el sistema. Sería un número de registro progresivo, donde tengo la denominación del objeto, el tema, el autor, dónde está ubicada la pieza, el dato, o sea, el dato de la fecha del registro, y de una manera rápida yo puedo visualizar la imagen. Por ejemplo, vamos a ver este retablo. Aquí tengo unos medios, unos iconos, ¿verdad? Este es el medio de carga. Automáticamente el sistema me da un número de registro alfanumérico BM, ¿verdad? Que sería bien mueble. Tengo 8 dígitos porque tenemos una gran cantidad de objetos que vamos investigando, cargando. Tipo de patrimonio inmueble y voy procediendo al medio de carga. Este es el código interno del museo. ¿Me siguen? Profe, Sí. profe, tengo una consulta. Sí. Por ejemplo, ¿cómo yo sé si se empezó un trabajo, si se está haciendo un trabajo sobre un inmueble? Por ejemplo, yo había empezado un trabajo de la facultad sobre el Museo San Rafael de Itagua, no sé si conoce. No conozco ese museo. Tiene muchísimo, riquísima, no solo las viviendas donde está el museo, sino todo el patrimonio mueble. Tiene esculturas talladas de la época franciscana y son más de 300 esculturas, por ejemplo. Y como yo sé si ya se empezó un trabajo de catalogación, porque cuando yo hice mi investigación, ellos solo tenían, por ejemplo, en una pieza y le pegaban tipo un sticker que le ponían G4, que el G significaba el lugar en la habitación donde estaba, que son 8 salas ellos tienen. Le ponían una G y un número 4, que es la pieza número 4 de esa sala.
Y eso era todo lo que tenían, pero no tenían fotos ni nada, solo un listado así. Sí, y generalmente conozco de nombre ese museo, pero no tuve la oportunidad de ir, ¿verdad? Sé que es bastante rico, pero seguramente tienen un listado nada más sin fotografía, ¿verdad? Sí, Y es una exactamente. labor que se debería de hacer, ¿verdad? Todo este trabajo, este circuito es importantísimo si vos tenés la posibilidad de hablar con los directivos o que se acercan a nosotros, de conformar un equipo de trabajo justamente para ir en el tiempo creando esto que es fundamental para la protección y el conocimiento de sus bienes, ¿verdad? Sí, Sí, sería porque bueno de que podamos, bueno, nosotros también podemos averiguar para, para darle una asistencia, ¿verdad? Y porque esto es algo, lo primero en un museo que hay que hacer, ¿verdad? la edificación también, según yo entiendo, en el 97 se hizo un registro del patrimonio inmueble de Itagua, solo que según mi investigación nunca se llegó a declarar, no sé si se dice declarar en sí, ¿verdad? Pero no se llegó a declarar cada edificación, se declaró el centro histórico, pero no así cada edificación. Sí, muchas veces también ese tipo de trabajo no llega a conocimiento de la Secretaría de Cultura, queda en la parte local y no es comunicado a la Secretaría de Cultura para que justamente se puedan generar toda una mesa de trabajo y para apuntar a lo que es la declaratoria, que finalmente es el instrumento concreto de protección jurídico sobre un bien que garantiza en que la identidad del lugar esté asegurado, ¿verdad? A través de sus bienes inmuebles, ¿verdad? Que no sufran demoliciones. Eso también tiene que partir del municipio, de la gobernación, al que corresponda la parte, ¿verdad? Mira, Pero a sería las 12 bueno tiene que terminar la averiguar clase. eso, Ellos, ¿verdad? Porque nosotros tenemos los mecanismos para capacitar a las personas, asistirles, irnos al lugar también, a empezar las campañas y así sucesivamente, ¿verdad? Este ya es el nivel final. Este bien ya está declarado, este retablo que estamos viendo ya está declarado y es insertado posteriormente en este registro informatizado donde se respeta este código que le habíamos puesto en el trabajo de campo, que es el código interno de este templo. Esta pieza internamente en emboscada está marcada con el número 007, ¿verdad? Pero en el registro nacional, o sea, la cédula de identidad nacional del Estado paraguayo, del ente de cultura que rige las políticas públicas, es el BM con los 8 dígitos y termina en 10, ¿verdad? Este es un medio de carga, ¿verdad? Que ya está normalizado, o sea, yo voy cargando y ya va quedando guardado. Todo esto ya está en un estándar de estadística y censo donde yo puedo ir consignando el distrito, el barrio, de quién es la propiedad, ¿verdad? En este caso, Conferencia Episcopal Paraguaya, puedo ubicar altar mayor, retablo mayor, para que vean que es editable. La dirección, quién es el contacto, y aquí empiezo con el objeto en sí. ¿Qué es el objeto? Es un retablo, ¿verdad? Entonces aquí yo puedo ir creando también mi tesauro, ¿verdad? Pero el tesauro es el léxico aplicado que yo le voy a dar de manera unificada en territorio nacional. No hace falta que sea algo muy... Nosotros lo que necesitamos en esta etapa es conocer la pieza y saber que es un retablo. El tema es que está dedicado a la Virgen de la Inmaculada Concepción, a San Pedro, a San Pablo, etc. La procedencia, no tenemos datos, no pudimos obtener datos, no se coloca absolutamente nada. El autor es de talleres franciscanos, según la investigación, la cronología se asigna y voy pasando mi medio de carga. Datos técnicos. El material, madera de cedro, talla policromada. Voy consignando el alto, el largo, el resto no tengo. Hay veces que necesito peso cuando es plata o una corona, ahí sí se consigna el peso.
Si tiene marcas e inscripciones, voy colocando. Y acá, esto es un nivel de catalogación donde hay muchísima investigación realizada en torno a este retablo. Le estoy mostrando un caso, ¿verdad? El retablo central de madera policromada con 6 nichos constituido por 2 cuerpos, 3 calles. Voy describiendo la pieza, ¿verdad? Entonces, de manera que si este retablo, por ejemplo, un día desaparece, yo pueda leer y pueda coincidir, si es que encontramos, pueda leer y pueda coincidir estos datos con el hallazgo, ¿verdad? Es tiene sotabanco, la parte central donde 2 puertas de madera, el primer cuerpo está dividido en 3 calles, las hornacinas laterales, el segundo cuerpo, todas las molduras, todo se consigna. Por ejemplo, este cuerpo está dividido en 3 calles y se encuentra moldurado y policromado con figuras orgánicas fitomórficas. La calle principal con nicho, casa central de forma rectangular, alberga la imagen de San Agustín, patrono del pueblo de Emboscada. Este nicho está flanqueado por 2 columnas salomónicas. O sea, tiene un léxico también que uno va investigando de acuerdo a la tipología del objeto para ir describiendo. Y es un trabajo exhaustivo. Este nivel de catalogación, ¿se acuerdan que le dije que ya es muchísima investigación, hay análisis crítico, estilístico, que en el nivel inventarial no se consigna? Yo puedo dejar de consignar también esto. Y lo que tengo es la imagen del objeto, las medidas y los datos que tenga, ¿verdad? Movimiento de exportación, conservación, cómo está la conservación. Voy consignando también todos los trabajos de restauración que pasó la pieza, que tuvo. Y lo bueno de este sistema es que en la condición jurídica yo puedo acopiar los instrumentos. Ahí puedo descargar, a ver un poco, ahí está, puedo descargar la resolución, pueden ver, la resolución por la cual declara patrimonio cultural. ¿Pudieron ver la resolución? Sí, profe. Ok, entonces yo puedo en este ítem tener todos los datos relativos o las resoluciones que protegen a esta obra. O sea, me sistematiza, me ordena la información. Así también en el punto 12 se habla del registro fotográfico, donde yo voy numerando de acuerdo a mi bien la fotografía. Si hay observaciones coloco, si no, no. La bibliografía es importante. ¿Pero de dónde yo saco para validar mi información? La compilación, quién es el catalogador, quiénes son los colaboradores, y el ente competente seríamos nosotros, para digo la dirección de registro, que validamos esta información, y el operador es el medio de carga y ya guarda la fecha del registro. Voy a guardar y esto ya está registrado en el Sistema Nacional de Bienes. Y les voy a mostrar el estándar con que me trae el Sistema Nacional, cómo me descarga. Eso depende del internet, ¿verdad? La rapidez. Esto ya me trae en un estándar unificado. Todas las fichas de bienes muebles, ¿pueden ver? Mari Carmen, ¿se ve la ficha? No vemos todavía, profe. Todavía no. Vamos a ver un poco. Voy a dejar de compartir. Un ratito voy a entrar otra vez al Meet y les voy a mostrar un ratito. Ahí está. Me trae en este estándar. Yo al darle bajar PDF, ahí pueden ver todos, ¿verdad? Sí, profe. Me trae en este estándar metodológico a nivel nacional, donde el sistema, todo lo que consigné en mi medio de carga en el sistema, ya me trae en esta proforma, ¿verdad? Y aquí están todos los datos de esta pieza que yo llené en el sistema. Ahí están las descripciones, los datos técnicos, la descripción de datos iconográficos históricos críticos.
y eso ya queda sistematizado en un lenguaje único que me da el sistema con su foto, la bibliografía. Esto es solamente un ejemplo, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿pudieron ver alguna consulta? Pueden, bueno, seguimos en nuestra, bueno, yo les mostré lo que es el patrimonio mueble y les quería mostrar algo más. Vamos a buscar, ¿dónde tiene? Estamos, para llegar a esto es muchísima investigación, ¿verdad? Es un trabajo recurrido. Y ustedes si ven acá, en el 14, en el 15, se prende unos cuadritos verdes. No sé si ven. ¿Pueden ver? Sí, vemos. Bueno, ¿qué significa cuando está prendido el verde? Quiere decir que este San Miguel pasó por un proceso de restauración en el taller de restauración de la Secretaría de Cultura. Entonces también tiene una ficha de restauración. Porque ¿qué pasaba anteriormente? Encontrábamos un retablo que fue a veces bien intervenido, otras veces no, y no teníamos ningún dato de lo que se le hizo a la pieza. Y eso es fundamental conocer cuando uno va a abordar un trabajo de conservación o de manipulación de una pieza. Entonces, aquí yo puedo visualizar y consignar todo en una ficha de restauración. Voy a ir otra vez porque salí. Esto es ítem por ítem, compañeros. Acá es mi medio de carga. Ya me trae los datos técnicos de la pieza porque esta ficha de restauración va vinculada a la ficha de inventario. Ya me trae por defecto todo lo que implica la pieza en sus aspectos técnicos, la descripción, el diagnóstico, cómo viene la pieza, se consigna, el tratamiento propuesto, las recomendaciones para la manutención de la pieza, observaciones, el equipo de trabajo y se carga el antes, el durante, el después del trabajo, ¿verdad? Entonces este era el antes, este era el después, el durante, todo eso se va consignando y queda ya guardado en el sistema también. Tenemos una infinidad de fichas a cargar. Esto lleva muchísimo tiempo y dependemos también del servicio de internet porque estamos en el trabajo de tener una database que pueda asegurar la información. Pero cada ítem que ustedes ven es un mundo investigado, le digo yo. Ahí la paloma. Imagínense que esta paloma pasó por ese proceso de campo, de relevamiento de sus medidas, de la fotografía. Le doy una numeración interna y luego cuando ya tengo todos los datos en la ficha voy consignando ya voy preparando el listado para la declaratoria, ¿verdad? Y tenemos también las fichas para bienes inmuebles. Aquí entramos con la parte inmueble, que también implica otro tratamiento, ¿verdad? Por la tipología en sí. Por ejemplo, en la Casa de la Independencia, vamos a mirar. Y tengo mi medio de carga, es la misma metodología que la anterior. Tiene que cargar acá. Como le digo, si el internet, esto está en la nube de mi TIC todavía. Ahí me cargo. Y puedo ir viendo todos los datos consignados de la Casa de la Independencia. La identificación del bien, como la denominación inicial, actual, otras denominaciones.
todos los datos de ubicación de la pieza. La cuenta corriente catastral es muy importante, es la identidad de cómo uno localiza el bien, el origen, la referencia a dominio de quién fue originalmente. Se hace mucha investigación de cada obra y todo lo que hay en sus aspectos legales, esto ya consigna y yo ya puedo descargar. Por ejemplo, si la arquitecta necesita de manera urgente datos de la Casa de la Independencia, entonces yo ya le puedo proveer porque el sistema me ubica el ítem Casa de la Independencia y yo ya tengo toda la información relativa a ese bien, sus instrumentos jurídicos, su investigación, sus datos históricos, sus planos, la ubicación dentro del mapa. O sea, imagínense, lleva su tiempo esto, pero una vez que lo logramos, su acervo, los aspectos históricos, tipológicos, formales, acá ya entra toda la parte espacial, técnica constructiva. Es un trabajo largo, ¿verdad? Pero se consigna lo que se tiene certeza en cuanto a la investigación. Y también me trae en un estándar metodológico que les voy a mostrar. Voy a mostrarles también para que ustedes puedan ver. Cuando me baja el PDF, está un poquito lento mi internet, por eso estoy con muchas ventanas abiertas. Pero también me trae en un estándar de lectura unificado a nivel nacional, ¿verdad? Entonces les insto a utilizar las herramientas que rigen por resolución proveniente de la Secretaría Nacional de Cultura, que es la institución que marca las políticas públicas a nivel país en cuanto a la cultura y al manejo del patrimonio cultural, de manera que sea validado y pueda en un futuro integrar todo lo que es el sistema de registro de bienes del patrimonio cultural. Bueno, creo que cuando me baje me va a avisar. Y así también tengo para el material, lo primero que pide la UNESCO para que un bien pueda ser tratado, por ejemplo el tereré que fue declarado Patrimonio de la Humanidad, es que esté registrado en el país por el ente local, justamente la Secretaría de Cultura, y esto es lo mismo, tiene su medio de carga, su fotografía, y luego me traen un estándar y ahí se va consignando toda la investigación con relación al tereré. Esto se encarga otra unidad, que es la del licenciado Víctor Segovia. Esto fue configurado conforme a la Convención de 2003 de Patrimonio Cultural Inmaterial, que tiene ámbitos del patrimonio cultural. Todo eso está diagramado en este sistema. Y es lo que quería compartir con ustedes. Voy a cerrar esto, dejar compartir. No sé si hay alguna consulta en cuanto al sistema. Sí. Leticia, adelante. Sí. Quería saber, solamente los funcionarios de la Secretaría tienen acceso, ¿verdad? La información puede ser solicitada. Por ejemplo, quiero saber datos del Panteón Nacional de los Héroes. Sí, justamente Esos datos pueden ser proveídos, ¿verdad? Pero el acceso ahora es como, nosotros comparamos mucho en cómo funciona el registro público de la propiedad. Ahí me trajo la ficha, un ratito les voy a compartir porque ahí me abrió y te respondo. Ahí pueden ver la ficha, cómo me trae también en cuanto a inmuebles en un estándar. Esto ya lo hace el sistema de manera automática con todos los datos que cargamos justamente en el lápiz, en el medio de carga. Entonces ya queda consignado
y guardado todo lo relativo, en este caso, de la Casa de la Independencia. Entonces, esta sería la ficha del sistema. Bueno, voy a responder ahora a tu pregunta. Había compartido con ellos, Clary, la ficha de la Biblioteca Nacional Ya. en una de las clases que tuvimos, Okay. donde están ahí consignados justamente todo lo que estás explicando, ¿verdad? Punto por punto, y como para que ellos puedan dimensionar también lo que implica el proceso de investigación del que estás hablando, ¿verdad? Porque no solamente decir que esta casa creo que es patrimonio, sino que eso hay que justificar técnicamente, y bueno, y todo eso queda constatado dentro de lo que es el registro. Sí. Y respondiéndole a Leticia, el registro público de la propiedad, por ejemplo, ahí solamente escribanos y abogados pueden solicitar con un poder del propietario datos sobre su propio inmueble, ¿verdad? Nosotros tenemos datos muy sensibles, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos planos de casas privadas, ¿verdad? Que no podemos hacerlo público porque imagínense cuántas iglesias tenemos en el interior del país que no tienen un sistema de seguridad y con un patrimonio valiosísimo, ¿verdad? Entonces, no podemos hacer público ahora todavía en estos momentos. Estamos en un proceso de construcción a la espera de una respuesta del MITIC para seguir trabajando en la etapa 2, que sería la accesibilidad de las fichas, la accesibilidad de las fichas. Por ejemplo, si yo estoy en Encarnación y quiero llenar esas fichas, entonces yo ya entro en un sistema y quiero descargar esas fichas, ¿verdad? Con justamente los instructivos que estamos también trabajando, o sea, iniciando con la cooperación colombiana, como bien habíamos hablado con el arquitecto. Entonces, actualmente somos los funcionarios de registro de patrimonio los que tenemos acceso al sistema. Sería la arquitecta Mirta Ibarra quien maneja la parte inmueble, la licenciada Rocío Céspedes, que es la que la habíamos visto en la fotografía, yo como encargada de la unidad, y también la licenciada Julia Vera de la parte de restauración y de patrimonio inmaterial, que la unidad de otra dirección en la que trabaja, pero ellos nos proveen de la información para que metamos en el sistema, ¿verdad? Es restringido el acceso todavía. Estamos estudiando la forma de que ciertos campos sean apagados, ¿verdad? Y también ciertos ítems no estén al servicio de cualquier usuario, porque lastimosamente hay personas malintencionadas y esto, hay redes, hay personas dedicadas a lo que es. A mí me gustaría mostrarle en mi presentación lo que pasó años anteriores justamente y por qué no podemos hacer público todavía esto, o sea, de acceso público. Sí, uno puede solicitar información y si es factible se va proveyendo esa información al usuario, ¿verdad? Con fines de investigación o de alguna... Más que nada era eso. Sí. Bueno. Sí, por ejemplo, en el tema del Museo de Itagua, o sea, yo me puedo acercar y pedir información si es que existe algún registro, si una casa del centro está registrada, está catalogada o está... Y si no está, como para poder hacer algo, ¿verdad? Claro que sí. A mí me gustaría que puedas investigar eso, ¿verdad? Y ponernos a conocimiento también, porque nosotros queremos que los museos tengan estos instrumentos de gestión y de protección, ¿verdad? Voy a seguir compartiendo, queridos amigos, la presentación. Ahí estamos con la gente del MITIC, años anteriores, trabajando justamente en largas jornadas de trabajo, tratando de configurar este sistema que acabo de compartir. Y es un proceso de carga, ítem por ítem. Ahí les muestro otra vez de manera en mi presentación el listado que va generando el propio sistema y los medios de carga de cada ítem. Y este sería el link, ¿verdad?
pero que al abrir el link te pide un password, ¿verdad? Y quería mostrarle cómo estamos en un diálogo en el marco de museo, de gestión, los avances que hubieron en cuanto a los museos en el Paraguay, ¿verdad? Acá, por ejemplo, en pantalla vemos lo que era el Museo Nacional de Bellas Artes. Está en el Archivo Nacional, en la planta alta, que hoy en día ahí funciona el Departamento de Restauración y la oficina donde trabajo. Y en verdad, esto era más bien en cuestiones de comparación, un gabinete de curiosidades, ¿verdad? El gabinete de curiosidades es lo que antecede, seguramente ustedes ya hablaron algo de esto, es lo que antecede a los museos, ¿verdad? Surgen estos espacios de exposición justamente por el interés de ciertos burgueses, ¿verdad? Y más o menos era lo que pasaba hace unos cuantos años en el Museo de Bellas Artes, ¿verdad? Que es yo creo que es uno de los museos más importantes del Paraguay, donde luego de la promulgación de la ley 5621 tiene un edificio propio. Hoy en día todo esto está inventariado, está catalogado en las fichas nacionales, porque anteriormente no tenía la identificación. Ahí les voy a mostrar. Lo que había era este listado, este cuaderno, este documento que para nosotros es sumamente valioso. ¿Pueden visualizar? Mari, ¿se ve bien? Sí, se ve bien. Bueno, entonces, uno de los objetivos que tuvimos era ordenar la casa, ¿verdad? La Secretaría de Cultura tiene 7 museos nacionales, ver cómo estaban sus inventarios, sus instrumentos de gestión, de protección, de identificación. Y nos encontramos, por ejemplo, que el Museo Nacional de Bellas Artes tenía un registro manual muy útil, que era prácticamente el listado preliminar del que hablábamos, que se trabajaba in situ, ¿verdad? Con una numeración progresiva, el nombre del objeto, el título, el autor, la fecha de que ingresó la obra, cómo ingresó, si fue una donación, una compra. El Museo Nacional de Bellas Artes surge de la colección Godoy, ¿verdad? Que fue un diplomático que le gustaba mucho acopiar bienes, y luego el Estado adquiere estas obras y se va conformando este importante museo. Y ahí puedo ver lo que había, ¿verdad? Ahí hago un zoom, forma de ingreso, procedencia, origen, las medidas, observaciones. Sumamente útil fue en el proceso. Luego encontramos que había una publicación de obras de manera parcial en este libro, en esta publicación, pero eran obras elegidas al azar, donde aparecían ya fotografías, ¿verdad? Entonces empezamos a investigar toda la documentación que había, las obras, y empezamos en la oficina un trabajo pieza por pieza. Ahí podemos ver, es un equipo multidisciplinario, donde está el fotógrafo con un fondo, están las restauradoras que eran quienes hacían la manipulación de las piezas para el traslado, para la toma fotográfica, se relevaban los aspectos de conservación, si era necesaria una restauración, y íbamos consignando y organizando el trabajo para que este museo pueda tener estos instrumentos fundamentales. Y se fue conformando el listado preliminar. Lo amarillo es porque voy a mostrar que este ítem 002, inventario interno, tiene desarrollada la ficha a nivel inventario, donde me pide la fotografía, el tema, el objeto, una pintura de caballete, el tema la Virgen de la Leche, el Madonna con el niño, o sea, todas las denominaciones posibles que se le dieron en el tiempo a la pieza, la ubicación, el autor, la cronología, la procedencia. Acá, por ejemplo, esta es una de la colección Godoy, adquirida por compra.
fecha de ingreso no tenemos datos, las medidas muy importantes, el material técnico fundamental también, el estado de conservación, y tuvimos el tiempo de encontrar, o sea, de hacer una breve investigación, y es muy interesante. Cada pieza es, ¿verdad?, emociona, y cada vez querés investigar más sobre las piezas, ¿verdad? Y cuando encontrás, en este caso, por ejemplo, Josefina Pla hizo varias acotaciones a ciertas obras, entonces tuvimos mucha bibliografía consultada. Aquí se puede ver la bibliografía, la fotografía y el equipo de trabajo que tuvimos. Y esto ya es la carga en el sistema Ñandutí. ¿Se acuerdan que les había traído la proforma ya del sistema? Esta misma obra fue cargada en el sistema y ya me trae con un lenguaje único y está adentro, protegida y reconocida en el sistema Ñandutí. Todo esto es de una obra. Y pudimos hacer la entrega del total del acervo del Museo Nacional de Bellas Artes, ¿verdad? Que esta es la portada con la que entregamos el trabajo de manera impresa, y es un instrumento de gestión importantísimo dentro de lo que es la gestión de sus obras en ese museo, ¿verdad? Pero lleva su tiempo. Y como le decía, la capacitación es una tarea fundamental. El intercambio, yo diría, porque nosotros aprendemos muchísimo de los agentes locales. Esto, por ejemplo, es una charla a agentes de aduanas en el marco del combate al tráfico ilícito de bienes culturales, donde a partir de estas pequeñas acciones luego se decomisaron una gran cantidad de bienes culturales, ¿verdad? Entonces ya tenían el bichito adentro, ¿verdad? Que veían algo que les llamaba la atención, paraban, entonces evitaban de manera conjunta la fuga de nuestro patrimonio. Todas estas fichas también responden a lo que es el Object ID de UNESCO, ¿verdad? Que son los campos obligatorios para poder buscar, que la Interpol también tiene configurada en su sede principal de Lyon. Si ustedes quieren entrar a la base de datos de Interpol, pueden hacerlo solicitando un password y ahí van a ver obras paraguayas que están comunicadas como robadas. Y como le decía, hay personas dedicadas a lo que es el tráfico ilícito de bienes culturales, por lo que es sumamente difícil compartir muchas veces la información a personas inescrupulosas. O sea, ese es nuestro temor, ¿verdad? Y nuestro cuidado, sobre todo como que somos el reservorio de toda esta información, los que tenemos el reservorio. También a nivel local hay campañas, ¿verdad? En el marco del tráfico ilícito, donde uno de los eslabones es justamente la identificación del patrimonio cultural. En Paraguay, imagínense, en 10 años más de 200 piezas que se conocen, ¿verdad? 40 fueron recuperadas porque teníamos fotografías, medidas. Por ejemplo, esta pieza no fue recuperada. O sea, cualquier imagen, por eso yo hablé de la importancia de la imagen, aunque sea con un teléfono celular. Y uno de los antecedentes de robo más grandes que ocurrió en el país es en el 2002. Hicieron un túnel hasta el museo, donde funcionaba el Museo Nacional de Bellas Artes. Esa fotografía que les mostré anteriormente, hoy en día ya no está aquí, tiene sede propia. Hicieron un túnel de aproximadamente 3 metros de 50 de profundidad, de largo 25 metros, ingresaron a las oficinas del archivo y robaron las piezas, yo creo que las principales piezas de la colección. Por ejemplo, esta no fue recuperada, está en alerta en la base de datos de Interpol. Esta fue recuperada, que es de TDFEM, una obra hermosa que en una comitiva
con la cooperación de Interpol Argentina, se decomisó, se hizo toda una operación de encubierto. Ellos se hicieron pasar por compradores, los oficiales, y nosotros tuvimos que ir a reconocer la pieza y con nuestras fichas, para que vean también a una institución así como es Interpol, no puede decir esa pieza es mía y cómo vos certificás que eso es tuyo, ¿verdad? Y son estos instrumentos los que certifican que son los registros, ¿verdad? Porque al ingresar al ñandutí nosotros podemos emitir el certificado de registro por la unidad competente y por la Secretaría Nacional de Cultura. Esta obra se recuperó. Esta obra del Tintoretto, atribuida al Tintoretto, no se recuperó. Esta se recuperó. También es una obra maravillosa que está expuesta en el Museo Nacional de Bellas Artes en el 2008. Pero si no, imagínense si no teníamos la fotografía, ¿cómo íbamos a buscar estas piezas del Museo Nacional de Bellas Artes? Aquí pueden ver, esta es la base de datos que nosotros le proveemos justamente con esas imágenes. Y esta aparece en obras recuperadas de Interpol. Las demás están, esta por ejemplo tampoco fue recuperada de Cubert, del paisaje denominado. Acá solamente tenemos una imagen en blanco y negro de años anteriores porque no existía un registro. Y otras piezas que fueron recuperadas gracias a que se tenían las fichas. Esto por ejemplo el templo de San Cosme y Damián, Santa Bárbara y San José. Esta es otra pieza también que fue recuperada. Todo porque teníamos las fichas de comunidades, muchas veces realizan con la asistencia, ¿verdad?, correspondiente. También no solamente objetos, sino también documentos que fueron decomisados gracias a la cooperación con países en la frontera. Era un robo ocurrido en la Casa de la Independencia, hasta ahora no fue recuperado. En el 2009, un incensario y una custodia de plata del periodo colonial. Y el mayor robo de obras de arte de una colección privada, que era la colección Duarte Burró. Cuando se robó, lastimosamente el arquitecto ya falleció, pero él solamente tenía fotografías aisladas y tenía una fotografía más o menos nítida de la vitrina que habían robado. Entonces nos constituimos en su dependencia, o sea, en su casa, en su oficina, donde había ocurrido el hurto. Se robaron más de 98 piezas de su colección. Y la Interpol y la Policía Nacional lo primero que piden es, por favor, las fichas. Entonces pide ayuda a la Secretaría de Cultura y pudimos confeccionar a partir de los objetos ya sustraídos todo el tema de las fichas. Lo hicimos con él y con un equipo de trabajo de manera rapidísima. Y aquí recuperamos la colección que había sido sustraída por un ciudadano español, esto en sede fiscal. Y la verdad que yo nunca vi tanta cantidad de objetos así robados, de todas tipologías pequeñas, enormes, hasta La Piedad. Esto fue en diciembre de 2012. Les muestro nada más para que ustedes vean lo que es el mercado internacional del arte, ¿verdad? Y por qué no podemos hacer público esto, ¿verdad? Y ahí estamos con Rocío y los propietarios, los coleccionistas, incluso La Piedad ahí pueden ver la proporción. Esto es en sede fiscal en San Lorenzo, creo que era. Pudimos recuperar a partir de los documentos generados, ¿verdad?, de la ficha. Esta es la ficha que se utiliza para relevar patrimonio inmueble.
previa al registro Ñandutí, pero todos estos datos están consignados en el sistema. Las plantas, si es que hay, son tipologías de bienes, de fichas, de acuerdo al bien, que ya las había mostrado en el sistema. Y también el registro fotográfico, la importancia, ¿verdad? Qué importante es la fotografía en cuanto a la tutela del patrimonio cultural. Por ejemplo, tenemos un caso ahora con la arquitecta Mari Carmen, que derivamos a la Comisión de Tráfico Ilícito, donde lo que ven en blanco y negro nos mandan desde Argentina, nos dicen que fueron requisadas esas piezas y que Paraguay le diga si son o no patrimonio cultural. Entonces empieza un trabajo de investigación por parte de nuestra unidad y encontramos los originales que forman parte de los frisos de ángeles músicos y que muchas veces son copiados por artesanos, y pudimos certificar de que estas son copias, ¿verdad? Que no son originales, porque no todo lo que se produce son copias de los originales, que la calidad artística y de factura es totalmente diferente, ¿verdad? Ahí pueden ver, entonces eso nos ayuda también a nosotros a poder abordar las consultas. Miren lo que son estos ángeles músicos. Y documentar esto es sumamente importante, ¿verdad? Los componentes, los detalles, ahí podemos ver. Entonces era la producción de un tallista que quiso recrear los ángeles, o sea, 2 ángeles músicos en este caso. Entonces, que nos dio a nosotros la pista para poder certificar de que los bloques eran bloques enteros, y si ustedes se ponen a ver, estas imágenes están conformadas por diversos bloques de piedra, aparte que la factura es muy distinta, ¿verdad? La calidad del tallado. Entonces, la documentación, cuán importante es en un proceso. Y bueno, yo quería mostrarles toda la tipología de bienes, o sea, parte de la tipología de bienes culturales también los tenemos en madera. Tenemos un trabajo enorme en cuanto a la identificación de patrimonio cultural. Ahora estamos trabajando con la Senatur justamente en actualizar toda la información en estas fichas del patrimonio existente de misiones jesuíticas de Trinidad, de Jesús. También tenemos de San Cosme y Damián, donde se han conformado equipos de trabajo, donde son capacitados en la toma fotográfica, y se aborda todos los periodos de la historia: aborigen, colonial, independiente, también la memoria, como hablábamos, no son representaciones actuales. Los tejidos también son abordados en nuestras fichas, lo resultante de las ceremonias, actos rituales de los nativos, también de la parte arqueológica, que muchas veces por desconocimiento. Este fue un caso en San Antonio, recuerdo, donde por el raudal había un cementerio que de repente salió a la vista en la calle, ¿verdad? Entonces empezaron a encontrar estas vasijas, se pusieron elementos de protección, se llamó a especialistas, entonces, y al día siguiente encontramos casi todo destruido, ¿verdad? Porque la gente muchas veces piensa que hay oro, ¿verdad? Y se pierde muchísimo, así muchas veces vale la redundancia, por desconocimiento, ¿verdad? Porque estos son datos fundamentales para entender los modos de vida, cómo eran los entierros, cuáles eran las tipologías de vasija, el barro, que después encierra toda una visión en cuanto a la naturaleza también y sus relaciones, ¿verdad? Entonces creo que una de las vasijas rompieron porque pensaban que incluso estaban los cráneos, ¿verdad? Por una cuestión de respeto también, que muchas veces no se tiene por desconocimiento, digo yo.
Entonces, eso también se va registrando. También nos encontramos a partir de este registro, de esta identificación, vamos observando unas acciones, vamos previendo acciones de restauración y podemos ir interviniendo para poder devolverle las condiciones de soporte y que las comunidades puedan tener su patrimonio cultural. Son registradas todas estas tipologías de manifestaciones culturales, arte plumario, patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de generación en generación. Este es, por ejemplo, el Guaycurú de Ñemondé, ¿verdad? Que es una celebración en agosto de la comunidad de Minas de Emboscada. Y también entendemos un poco de historia del arte cuando nos aproximamos a estas piezas. Arte franciscano, vemos las diferencias entre lo que es el arte franciscano, jesuítico, y todo eso vamos consignando en las fichas del Jesús, que fue fundamental para la formación de la Compañía de Jesús, los talleres donde se realizaban las esculturas. Para aproximarnos al arte jesuítico, por ejemplo, tenemos que interpretar toda esta cantidad de documentación e información y estudiar primeramente. Y es un trabajo que es diario, ¿verdad? No tiene un fin. Por eso muchas veces me preguntan, ¿y cuándo va a estar todo el registro? Y yo así, tal vez cuando yo ya no esté o cuando... esto es un trabajo diario, tal vez no se culmine nunca, porque siempre el patrimonio cultural se va a seguir produciendo, ¿verdad? En el tiempo. Podemos entender también las técnicas, podemos documentar eso. Acá está nuestro ángel inicial, las láminas de oro, cómo ir también entendiendo las técnicas constructivas de esto. Y yo le estoy mostrando un pantallazo de lo rico que es nuestro patrimonio cultural. Imagínense tener todo esto identificado, inventariado. Esto son las representaciones que se hacían, de acuerdo a lo que sucedía en Europa o lo que traían como estampas, por ejemplo, como hacer reproducidas en los talleres franciscanos. También hay etapas en la elaboración de estas esculturas. Al comienzo las hacían más, de repente, más rústicas. Y ahora estamos en una tarea de ir incentivando a los museos, tanto de la iglesia como de los municipios, a actualizar estos inventarios, ¿verdad? Porque tenemos un compromiso muy grande. Tenemos un patrimonio riquísimo, por eso es que le estoy pasando estas imágenes, porque es muy grato al observador visualizar que somos, ¿verdad?, privilegiados en lo que es la producción del patrimonio cultural, que tenemos un compromiso enorme, ¿verdad?, como ciudadanos, del Estado, de los municipios, como independientes. Es un sinfín de imágenes que vamos acopiando, una fototeca, ¿verdad?, que vamos creando también. Es otro de los puntos que queremos pedir al MITIF, de ir creando un compendio de fotos históricas, de fotos en el tiempo, a partir de nuestros trabajos y también de lo que el ciudadano pueda aportar. Yo creo que voy terminando. Vamos entendiendo todo lo que son los periodos a través de las imágenes, también del mobiliario, no solamente el mobiliario de las épocas con influencia europea, sino de los nativos, la época franciscana, sus detalles, cómo vamos sacando esas fotografías, los detalles que hablaba yo en un inicio. El mobiliario es fascinante también.
y hay tipología, ¿verdad?